Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Mis queridos hermanos, el Señor nos sigue enseñando en este mes de octubre, a través de la liturgia, cómo debe ser nuestra oración, porque recordemos que octubre es el mes del Santo Rosario y también es el mes de las misiones, y mañana es el Domingo Universal de las Misiones. Pero para poder evangelizar, ser misioneros, es necesario orar mucho, llenarnos de la presencia del Señor, porque sin su gracia nada podemos hacer. El misionero es el que representa a Cristo en medio del pueblo, con su palabra, con su testimonio, con su caridad, con su mensaje, pero esto solamente es válido y efectivo cuando se está en la presencia del Espíritu Santo. Por eso que es tan necesario rezar y hacerlo bien. Así es que el domingo anterior Jesús nos enseñaba que es necesario ser perseverantes en la oración, no desanimarnos, porque a veces cuando tenemos ganas de rezar, de ir a misa, de conversar con Dios, entonces es fácil hacerlo, pero cuando no tenemos ganas, cuando estamos con sequía, cuando la vida nos pone problemas, porque todos pasamos por pruebas, cuando estamos en las tempestades de la vida, entonces ahí se nos hace cuesta arriba rezar, a no ser que queramos pedirle algo a Dios. Pero esa oración en la dificultad tiene más mérito y más valor. Hay que ser perseverantes, como la viuda que iba donde el juez injusto que nos enseñaba Jesús en el domingo anterior y que finalmente logró su cometido, porque Dios escucha siempre a quien ora con perseverancia y cuando es conveniente para el bien del alma de sus hijos. Hoy día Jesús nos enseña otra cosa, que es una condición indispensable en la oración: la humildad. La humildad significa reconocernos pequeños ante Dios. Por eso Jesús dice: el que se haga pequeño como un niño entrará en el reino de los cielos, porque Dios es Padre, y si nosotros nos mostramos ante Él como niños, como hijos que necesitamos de Él, entonces su corazón se abrirá lleno de ternura y nos acogerá y nos perdonará y nos dará todo lo que necesitamos. Pero si nos presentamos ante Dios como si fuéramos otros dioses,
es decir, en forma mentirosa, en forma soberbia, no humilde, entonces el Señor no nos puede ayudar. Por algo que Jesús dice, no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. No he venido a sanar a los sanos, sino que he venido a dar salud a los enfermos. Entonces, lo mejor que nos puede ocurrir es tener un buen examen de conciencia y encontrar que en nuestro corazón hay fallas, hay defectos y, digámoslo con todas sus letras, hay pecado. El pecado es la falta de amistad con Dios por causa de nuestras malas acciones. Y eso es necesario entonces reconocerlo. Y si lo admitimos y no nos justificamos y no nos defendemos, sino que pedimos perdón con humildad, como el publicano del Evangelio, se golpeaba el pecho con toda sinceridad ante Dios: ten piedad de mí, soy un pecador. Ese hombre, que era pecador realmente, salió justificado, salió perdonado del templo y entonces salió lleno de felicidad en la gracia de Dios, reconciliado con Dios. En cambio, el otro personaje que Jesús enseña estaba en el templo glorificándose a sí mismo, echándose flores a sí mismo, en el fondo mirándose a sí mismo y no dándole gracias realmente a Dios. Y él decía: Dios, te doy gracias porque yo soy tan perfecto que no cometo ninguna injusticia. Voy a leer lo que dice aquí: no soy un ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, no soy como las demás personas. La gente es mala, pero yo soy bueno, ¿no? Entonces, esa actitud de andarse comparando con los demás nos aparta mucho de Dios y hace con que la gracia del Señor no pueda habitar en nuestro corazón. Entonces, cada vez que hablamos mal de otras personas, estamos contristando el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, es tan fácil, hermanos, perder esa alegría de vivir en la presencia de Dios, porque a veces nos dejamos llevar por la lengua que se descontrola o por el grupito de amigos que está en un ambiente de, como se dice en Chile, de copucha, ¿no es cierto?, y de hablar mal de otras personas, y en ese ambiente maléfico nos dejamos conducir y participamos de eso. Entonces contristamos al Espíritu Santo porque nos ponemos en una actitud de soberbia, en un pedestal, con el derecho de hablar mal de los otros, de juzgar al prójimo. Y como dice Jesús, en vez de mirar la viga que tenemos en el ojo, nos preocupamos de la paja que está en el ojo ajeno. Entonces, esa actitud realmente no sirve en la oración, ¿no? Glorificarse a sí mismo, decir: yo soy tan perfecto, no como los demás, no como ese fariseo que es un pecador. Gracias, Señor, porque yo soy tan santo. Bueno, esa oración no llega al corazón de Dios, ¿no? Realmente es bueno que este hombre tenga esas cualidades, ¿no? Qué bueno que cumpla los mandamientos, no comete injusticia, es fiel con su mujer, no comete adulterio, dice él, no es ladrón, qué bien, hace ayuno, reza, se sacrifica, da limosna. Qué bueno que tenga todo eso, una maravilla, el Señor está contento con eso. El único problema es que si no tenemos humildad, si nos ensoberbecemos, alabándonos a nosotros mismos, entonces dejamos abierta una puerta para que entre el maligno. El diablo siempre entra cuando hay soberbia, porque él es el príncipe de la soberbia, y el orgullo es siempre mentira. La mentira es no reconocer la verdad, y la verdad es que nosotros necesitamos de Dios. Sin la ayuda del Señor no podemos hacer nada. Por eso, la Virgen, tan humilde, tan buena, ella siendo la Inmaculada, la Purísima, nunca se glorifica a sí misma. Cuando ella visita, por ejemplo, a Santa Isabel, entonces la Santa Isabel, su prima, le alaba diciéndole: tú eres bendita entre todas las mujeres, ¿y quién soy yo para que me venga a ver la madre de mi Señor? Bueno, ante un elogio de esa manera, uno podría sentirse orgulloso, ¿no es cierto? Entonces la Virgen, llena de humildad, dice: no, mi alma engrandece al Señor hay que glorificar, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su sierva. Yo soy la más
pequeñita, la más humilde, servidora del Señor. En mí no hay nada que alabar. Toda alabanza y toda gloria sea para Dios. Entonces, cuando hay esa actitud, hermanos, de humildad, ciertamente que el Señor se enternece y escucha nuestra oración y nos llena de sus gracias y bendiciones. Qué importante es hoy en día aprender a rezar, como Jesús nos dice, constantemente y con humildad, con confianza en Dios, no poniendo la seguridad en nosotros mismos. Hoy más que nunca, entonces, la oración se hace necesaria porque el mundo está enfermo, la enfermedad se llama pecado, se llama realmente una apostasía, es decir, una rebeldía contra los mandamientos de Dios, y la única manera de sanar como pueblo, como humanidad, es con mucha oración. Por eso la Virgen Santísima nos insta siempre en sus apariciones recientes. Lourdes, 1858, Fátima, 1917, por decir las más recientes, con ese mensaje central. Es necesario rezar y rezar más, ¿no? Porque los pastorcitos rezaban el rosario, pero rezaban poco. Entonces la Virgen les pidió: recen mucho más, por la conversión de los pecadores, por su propia purificación, también para reparar el Sagrado Corazón de Jesús, que está herido por la indiferencia de tantos cristianos que somos indiferentes a su amor, y también para reparar el corazón inmaculado de María. Entonces, hoy es más importante que nunca la oración, para que nos vaya bien en este mundo y en el otro. Dice la Virgen: si ustedes rezan, no habrá guerras. El demonio no tendrá poder para que haya guerra en el mundo. ¿Por qué hay guerra entonces hoy día? Porque el diablo tiene poder para hacer daño a la humanidad. ¿Y por qué? Porque falta oración. Falta oración. Y también la oración nos sirve para estar bien después de esta vida, ¿no? Porque la Virgen dice que si rezamos mucho, entonces estaremos protegidos contra las tentaciones del maligno, contra el pecado, y al morir no nos iremos al infierno, porque esa es una posibilidad, ¿no es cierto? Irse al infierno es una posibilidad real, y un cristiano debe considerar eso. Parece que a los pastorcitos se les había olvidado eso, porque cuando la Virgen de Fátima les muestra el infierno, recién ahí los niños empiezan a rezar el rosario como corresponde. Antes, no sé si ustedes saben esa anécdota, pero ellos rezaban el rosario, ¿no? Y la mamá le preguntaba: ¿Jacinta, rezaron el rosario? Sí, mamá. ¿Francisco, Lucía, rezaron el rosario? Sí, mamá, decían. ¿Pero saben cómo lo rezaban? Decían: Dios te salve María, Santa María, respondía el otro. Dios te salve María, Santa María. Entonces terminaban rapidito y ahí se iban a jugar. Entonces la Virgen, cuando se presenta, les dice: no, pero recen bien el rosario, ¿ya? Y cuando ellos ven el infierno y ven que es real esto, que está el demonio ahí torturando las almas que condenadas, ¿no es cierto?, y que van cayendo y cayendo cada vez más almas al infierno, entonces la Virgen le dice: si ustedes no rezan y no se sacrifican, seguirán yendo más personas al infierno, pero si rezan, se convertirán muchos pecadores y se salvarán de ir al infierno. Y a partir de ahí, ellos comienzan a rezar el rosario sin parar. Por lo menos rezaban 10 rosarios cada uno. Impresionante. Y eran niños pequeños. Y además, iban cuando podían a la capilla, a la parroquia, y hacían adoración al Santísimo. Era lo único que querían después. Después de las apariciones de la Virgen, que culminaron el 13 de octubre de 1917, lo único que querían hacer estos niñitos era mirar a Jesús sacramentado, adorarlo, y con el rosario en la mano, entregarse, ¿no es cierto?, por entero al amor de María. Así es que ese es el camino que nos queda, ¿no es cierto?, para prevenir tantas cosas que están pasando en este mundo. No basta con tener miedo o con ser indiferente o esquivar, olvidar lo que está pasando, sino que hay que verlo, no angustiarnos, no sentir terror, sino que confiar en Dios. Dice la palabra hoy día que Dios escucha a sus humildes, que Dios oye a los que claman a Él con espíritu contrito, con espíritu de sencillez, pero también con perseverancia. Porque la Virgen decía: si ustedes dejan de rezar el rosario, vendrá una guerra peor,
porque ella les prometió, esta guerra va a terminar, porque ustedes van a comenzar a rezar más el rosario. Pero si se olvidan de rezar el rosario, si no perseveran, entonces vendrá una guerra peor. Y vino la Segunda Guerra Mundial, y también puede venir una Tercera Guerra Mundial con bombas atómicas, pero esto se va a prevenir si nosotros los cristianos rezamos más el rosario y adoramos al Señor y hacemos una oración verdadera. Por eso hoy esta palabra es muy valiosa. No basta con rezar, hay que hacerlo bien. ¿Y cómo se hace bien? Con perseverancia, cuando tenga y no tenga ganas, y con humildad, es decir, poniendo la confianza en el Señor y no en nuestros propios méritos, porque eso es una tontera, ¿no es cierto? Nosotros, si tenemos algo bueno, no es por nuestra capacidad, sino por pura gracia de Dios, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros y ha tenido misericordia. Y si alguna vez, hermanos, nos sentimos mal porque nos está pasando algo difícil, una prueba, o incluso un pecado, que yo estoy en una situación bien dura, entonces aprovechemos ese momento de gracia y como el publicano, golpeémonos el pecho y diciendo: Señor, ten piedad de mí, te necesito, soy un pecador. Y en ese momento experimentaremos que Dios está más cerca que nunca, porque Él atiende a sus hijos que recurren a Él con humildad y con ese abandono y confianza absoluta. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.